Amén, amén. Gracias, hermanos del grupo de alabanza. Alabado sea el Señor. Amén. Hermanos, vamos a seguirle en Gálatas. Y solamente quiero leer los primeros 5 versículos del capítulo 6. Entonces vamos a mirarlo ahí en la pantalla. Si quieren ponerse de pie para mostrarle al Señor reverencia a su palabra. Así dice Gálatas 6, empezaron con el versículo 1. Sería bueno si voy al sermón que escribí en español, no en inglés. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respeto de sí mismo y no por otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor su bendición sobre el sermón de esta mañana. Padre Celestial, una vez más, gracias por este tiempo, Señor, que hemos dedicado a ti, que estamos aquí todos reunidos. Pedimos, Señor, tu bendición sobre cada persona, cada familia, sobre la iglesia. Y en este momento, Señor, que vamos a abrir tu palabra, pedimos tu ayuda para poder entender, para poder no solamente tener conocimiento de lo que dice tu palabra, pero también, Señor, para ponerlo en práctica, para vivirla aquí entre nosotros y enfrente del mundo que no te conoce, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos esta seguridad de que lo que dice tu palabra es la verdad, y entonces queremos poner atención y queremos, Señor, dejar que nos guíe, y que si es necesario, Señor, que la palabra nos corrige si estamos mal en nuestro pensar y en nuestra manera y forma de vivir, y que sea todo para la honra y gloria de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, la semana pasada vimos esa sección en el capítulo 5 que nos enseñó sobre el fruto del Espíritu, ¿recuerdan? No es frutos como en muchas, pero fruto como en una. Entonces, puedo decir esto confirmando lo que vimos la semana pasada, que el fruto del Espíritu es amor. No podemos enfatizar más esa verdad. No olviden que nos dice el Señor que los que sobrellevan las cargas de los otros, lo que vimos en este capítulo 6, cumplan así la ley de Cristo. La ley de Cristo es amor. El fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Amarás al Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. Y tu prójimo como a ti mismo. Ahí queda toda la ley. Si quieres ser teólogo del Antiguo Testamento y de la ley, ahí está. Amor hacia los otros, hacia uno por otro. Entonces, se puede manifestar o podemos ver los atributos de amor en lo que sigue y lo que vimos la semana pasada. Y una vez quiero nada más mencionarla para poder seguir aquí en el capítulo 6.
El fruto es amor. Del amor fluye o salen, ¿qué? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas nos muestran cómo se ve el amor, qué es el amor, en qué manera podemos ver las características de amor, según el cristianismo. Amén. Estamos hablando de cristianos llenos del Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, como cantamos, ¿no?, dentro de nosotros, entonces se va a manifestar en nosotros estas características. Pero es más que solamente decirlo, es más que un poema o la letra de una canción. Amén. Suena bien, se canta bien, estoy de acuerdo, pero fíjense que se tiene que poner en práctica. Lo tenemos que vivir. Amén. Entonces, Pablo nos va a dar un ejemplo aquí en el capítulo 6. Aparentemente algo pasó. Un incidente sucedió que Pablo tuvo que escribir esta carta. Entonces, Pablo aquí cambia un poco su tono y es más familiar porque dice, hermanos. Quiero que vean a la persona que está a tu lado y dile, hermano, hermana. ¿Saben por qué escribe esto Pablo? Porque somos familia de Dios. Bro, sister, ¿no? Fíjense, hemos sido adoptados. Porque antes no éramos hijos de Dios. Pero a los que lo han recibido, a los que reciben a Cristo, a ellos le dio el derecho de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Recibirlo, ¿qué quiere decir eso? Aceptar por fe lo que Él hizo por ti en la cruz. Cuando lo aceptas, cuando dices un sí al plan de salvación, el Señor te mete, te pone, perteneces, lo cantamos también, a la familia de Dios. Entonces aquí está tu familia, hermanos. Algunos literalmente en lo físico, pero espiritualmente hablando, somos familia. Tenemos un solo Padre Celestial. Nos ha dado la capacidad, según el Espíritu, de clamar, Abba Padre. Sammy, ya mi hijo tiene 19, no me dice mucho daddy, como me gustó mucho eso, así, pero dad, y ya recientemente me dice dude, entonces sí, bueno, ok, pero sabemos que existe esa relación y debemos entender que Pablo está hablando aquí con su familia. Y nos da un ejemplo porque algo sucedió, algún incidente en el cual tuvo que mencionar lo que vamos a ver aquí. Entonces, nada más quiero decir que hay cierta evidencia en nuestra forma de vivir como cristianos que muestra que estamos llenos del Espíritu Santo porque también aparece el fruto. Amén. Donde uno se debe preocupar es cuando no se ve el fruto, ¿verdad? Entonces dice esto, el apóstol Pablo. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Primeramente les voy a decir que la vida transformada, el cristiano, tiene en su corazón la disposición de restaurar. Es porque nosotros somos hijos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Reconciliación, dice Pablo, que nosotros como cristianos somos embajadores de reconciliación.
porque hemos sido reconciliados a través de la obra de Cristo en la cruz. Es decir, que nos perdonamos cuando ofendemos a alguien, cuando pecamos contra alguien. Lo que debe salir primero de nosotros es la idea de perdonar, de restaurar, de reconciliar. Amén. Es fácil decir, no muy fácil hacer. Más bien les diré que es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Puedes fingir que has perdonado, pero guardas rencor y guardas, estás resentido y bueno, hasta algunos enojados y quieren vengarse y bueno, esas cosas son parte de las obras de la carne que vimos hace unas semanas. Pero aquel que es nacido de nuevo tiene otra disposición y es querer restaurar. Fíjense cómo lo dice. Dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Si alguien es sorprendido en una transgresión, me gusta lo que dice la Reina Valera, más bien King James en inglés, dice, si alguien es dominado por algún pecado, ustedes los espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Si alguien de repente es tomado en alguna ofensa, ¿te das cuenta que dice sorprendido? ¿Te das cuenta que dice aquí, si alguien se encuentra enredado en alguna transgresión? ¿Cómo es que me sorprendió? Y la respuesta clásica es, te caché, te sorprendí, yo conozco descubrí tu pecado, yo te vi. Te descubrí. Busted, como dice Miguel. Busted, he can't be trusted. Fíjense, hermanos. Alguien fue encontrado, sorprendido, pero no es te caché. Yo. No hay un programa ahí en los canales en español que se llama Te caché, donde tiene una cámara escondido. No es que Miguel me cachó a mí. No es que Ramón le sorprendió al hermano Sigala y fue sorprendido. No, la idea aquí es que fuimos vencidos por la vieja naturaleza. Fuimos sorprendidos por nuestro cuerpo carnal, nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que nos sorprendió. Y la idea aquí es que fuimos vencidos por la malicia de la carne o por las estrategias, los esquemas del diablo. Caímos, pecamos, fallamos. Pero no es que tú me cachaste, el viejo hombre me sorprendió. ¿No ha pasado, hermano, con alguno de ustedes? Mira, Pablo bien lo dice en el capítulo 5 del mismo carta que acabamos de leer y estudiar. Dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. ¿Qué no es cierto, hermanos, que luchamos? Ya nacidos de nuevo, ya creyentes, nuevas criaturas, seguimos
luchando contra los deseos de la carne? Ya les dije el ejercicio. No queremos mentir, pero mentimos. No queremos robar, pero robamos. No queremos codiciar, pero codiciamos. Nos encuentra, nos descubre o descubrimos otra vez que el viejo hombre todavía está luchando contra nosotros. Existe una batalla. Pablo lo dice en Romanos 7. Y siempre me ha fascinado esta sección de escritura porque nos damos cuenta que estamos en una larga batalla con la carne que desea dominarnos y también tenemos que seguir en conflicto con nuestro adversario, Satanás. No, de repente, cuando nacimos de nuevo y aceptamos a Cristo, no quiere decir que desapareció Satanás, más bien está más presente. Lo que quiero que sepan, hermanos, es que sigue la batalla, pero podemos dominarla en el Espíritu. El poder de vencer el viejo yo es posible solamente cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Pablo lo va a decir aquí. Dice, fíjense, en Romanos 7, Pablo dice lo siguiente, versículo 21. Los que quieren anotar y verlo después, me pueden checar en esto. Dice, entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley. Fíjense que el problema de Pablo era codiciar. Él dice, habla de eso en ese capítulo. Sabía que era malo, pero luchaba contra eso. Y dice, entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. El reformador Lutero hasta se golpeaba tratando de vencer la naturaleza humana pecaminosa. Y descubrió que no era posible vencerlo por golpearse o negarse, ayunar, no sé, 40 días. No pudo. Hasta que entendió y aprendió de la gracia de Dios que se encuentra en Gálatas. Dice Pablo lo siguiente, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, es decir, el nuevo hombre, el hombre transformado. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, aquí están sus miembros, hermanos. Todo esto, el cuerpo, mis miembros. Dice, encuentro en mis miembros la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Esto es la conclusión que tenía Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabemos que este es un cuerpo de muerte. Un día vamos según la palabra, si no vamos en el rapto y somos transformados en el aire en un segundo, cuando morimos somos cambiados en un cuerpo glorificado. Ya no vamos a tener que luchar contra estas cosas. Y les he dicho, yo quiero el cuerpo de cuando yo tenía 21. Híjole, wow. ¿Recuerdan, hermanos? Tal vez algunos lo tienen en el momento, ¿verdad? Dice, miserable de mí. Esta es la conclusión de Pablo en la lucha contra la carne. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es lo que es. El pecado nos destruye, el pecado te llevará a la muerte. Y muerte eterna, separado de Dios. Y dice, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Entonces, hermanos, fallamos a veces. A ver, ¿alguien me puede decir que no es cierto? Caemos a veces. Nos equivocamos a veces. Pecamos a veces.
según Pablo, en esos versículos, ¿qué debemos hacer? Fíjense, si un hermano es sorprendido en una falta, en alguna falta, muy fácil, si un hermano peca. Hermano, en la iglesia, olvídate de los de afuera. También hay cierta manera en que debemos tratarlos también. Pero un hermano, alguien en la iglesia, falla, peca. ¿Qué debemos hacer? Pues le vamos a dar una buena patada, por cierto. Claro que sí. Y le voy a decir, te dije. ¿No? Y ya que es que tiene que pagar, hermanos. Es la tentación o la tendencia humana. No lo vas a creer. De repente uno le dice a otro ahí sentadito, no lo vas a creer lo que hizo el hermano pastor. O tal vez le das el codazo como acabo de ver acá, porque ustedes me dan, mira, están hablando de ti. ¿Qué dice Pablo que debemos hacer nosotros? Déjame empezar con esto. Aquí alguien, híjole, no quisiera que levantaran la mano. No, mejor no. Pero aquí hay alguien que se considera espiritual. Porque tenemos muchas ideas de lo que es ser espiritual. No, puede hacer una lista. Si quieren, ponlo en nuestra página de Facebook, que es Crosspoint Rialto. Puedes decir, pastor, te voy a poner la lista de todas las cosas que pensamos que es ser espiritual. No te lo puedes imaginar. Pero yo lo puedo reducir a un solo concepto. Amor al que ha fallado. Amar al que ha fallado. A restaurar al que ha pecado. A reconciliarte con aquel que te ha ofendido. Eso es lo que dice Pablo que debemos hacer. Y no dice más. Es lo interesante. Pues primero te voy a poner en el plan de clases bíblicas 101, 102 y 103. Cuando los terminas, vamos a hablar otra vez. No, pues, bueno. Serán buenos siempre tomar clases, pero eso no es lo que dice Pablo que debemos hacer. ¿Qué dice Pablo? Ustedes que son espirituales, no levantan la mano, restáurenlo y nos dice cómo. Primero nos dice qué debemos hacer y después nos dice cómo. Con espíritu de mansedumbre, o podemos decir fácilmente de humildad. Y me hago la pregunta, si esto sucede, es evidencia que el amor de Dios está obrando en nuestros corazones. Esto nos muestra que el cristiano, que él mismo entiende lo que es ser restaurado, porque él mismo ha sido restaurado y reconciliado con su Dios. No puedes dar lo que no tienes. Si es decir que nosotros hemos experimentado con el amor de Cristo, nos ha perdonado, nos ha dado otra oportunidad, o como nos gusta decir, otra chance. Él fue preguntado por sus discípulos, oye, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ha ofendido? Y dijo, 7 por 70, que son 490 según mis matemáticas. Entonces tampoco quiere decir que uno debe estar contando, híjole, ya llegaste a 469. Una vez más y ya no te perdono. No, porque era una frase que usaban los hebreos para decir que no hay límite de perdón, porque en fin, si el Señor contara nuestros pecados y llegamos a 7 por 70 y ya llega el 490, 70,
90, ¿cuánto es? 7 times 7. Sí, 490. Nunca estuve muy bien en matemáticas, hermanos. Y ya llega a 700 o 491, ya no te perdono. Porque mira, aquí dice toda la lista. Fíjense, hermanos, que el Señor nos perdona otra vez, y otra vez, y otra vez. Y puedo poner eso en un CD, y otra vez hasta el fin del tiempo. Nos perdonamos sin límite, porque así es con Él. ¿No? ¿Nos ha perdonado? Bueno, ok, yo lo estoy leyendo. Entonces, los espirituales, ¿con quién está hablando? Con los espirituales. ¿Quién son ellos? Son los cristianos más fuertes, los más maduros. ¿Qué deben hacer? Restaurarlo. ¿En qué manera? Humildemente. ¿Con qué propósito? Para que vuelvan al camino correcto. ¿Cómo debemos hacer esto, hermanos? No con un sentido de superioridad. No con un sentido que yo soy más santo que tú eres. Con mansedumbre, hermanos. ¿Qué debemos hacer? Si soy espiritual, si soy maduro en Cristo, si he recibido de Cristo el perdón, la reconciliación, si Él me ha restaurado, entonces dice aquí que esa persona, si alguien falla, no se regocija, más bien restaura. Esa palabra restaurar, lo escuché una vez de un pastor hace años. No sé si aquí les gusta a alguien los carros clásicos. Dios mío. Para nada. Alguno diga, yo tengo uno ahorita en mi garage y no sirve. La idea es esta. No sé, ¿alguien quiere mencionarme uno de esos clásicos? A mí me gusta el Mustang 66. Vamos a empezar ahí. ¿Alguien tiene otra idea? Chevy Impala 64, ok. Bueno, hay aquellos que los tienen guardados ahí en sus garajes, ¿no? Híjole, ya las llantas, la pintura, oxidado, todo roto en el interior. Pero ¿sabes qué? Si ven uno, dicen, y tienen ese corazón de restaurar algo clásico, porque como el humano original, Adán, ese es un hombre clásico, pero saben que nosotros fuimos rescatados por el segundo Adán, Jesús. Y es decir, que ellos fueron hechos en la imagen de Dios. Nosotros, cuando somos nacidos de nuevos, estamos hechos en la imagen de Cristo, de Dios. Y lo que hace aquel que tiene ese corazón de restaurar es que toma ese coche que se ve horrible, ¿no? Para aquellos que sí tienen esta pasión, ya saben cómo lo hacen en West Coast Custom Cars, ¿no? Ellos tienen videos que son bien padres. No sé, un Volkswagen de esos viejos del van, arreglarlo a todo nuevo, y lo empiezan a desarmar. Lo empiezan a ver qué partes tiene que reconstruir, ¿no? Buscar partes, porque si se encuentran en internet los que no tienen, los que faltan, le va a costar. Pero poco por poco, con mucho amor y paciencia, restauran aquel vehículo. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. Y se ve nuevo, y híjole, uno ahí manejando su nuevo clásico que está restaurado. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos restaurar, debemos perdonar, debemos reconciliar. Amén. Y fíjense que hubo un incidente en el Antiguo Testamento que creo que puede explicarnos
perspectiva de restaurar. En Génesis, Noé se encontró desnudo en su tienda. Se había emborrachado. Noé, el que el Señor escogió y su familia eran 8 que escaparon del diluvio. Hay ciertas razones de por qué tal vez estaba emborrachado. Es otra ocasión, les voy a explicar lo que he leído. El cambio de atmósfera y el cambio de gravedad por las diferencias de los dos mundos antes del diluvio y después, que ese proceso de fermentación se había acelerado y él no sabía. Y, bueno, no importa, se emborrachó y estaba en una condición en ese incidente que quedó desnudo en su tienda. Y dice que Cam, uno de sus hijos, no podía esperar para compartir esta noticia con sus hermanos. Y sus hermanos eran Sem y Jafet. Y corrió con el chisme. Está en Génesis 9, si quieren leerlo. Es el que te dije que la Biblia es mejor que las novelas. Y con mucha pena y vergüenza, este hermano, Cam, como regocijándose de que su padre estaba en esa condición, los 2 hermanos, por otro lado, caminaron de espaldas a la tienda de su padre, con una manta extendida entre ellos para cubrir su desnudez. Esto es lo que está diciendo aquí de restaurar a alguien que se ha sorprendido una falta. Eso es lo que no quisieron y entraron sin verlo y lo cubrieron. Y nos dice en Pedro, 1 de Pedro 4:8, y declara a Pedro que el amor que cubre una multitud de pecados. El amor no habla del pecado. No llama la atención sobre el pecado. El amor no llama a una reunión en la iglesia para que discutimos sobre el pecado. El amor cubre el pecado. Y si es que no le digas a nadie, para que no se ponga en una mala luz los hijos de Dios, que tienen la capacidad de fallar de vez en cuando. El Señor nos cubre una multitud de pecados. Eso es amor. Eso es lo que espera el Señor. ¿Por qué lo pone aquí para leer? Pues pudiera haber puesto otras cosas. Entonces llegamos a entender, ¿y por qué es necesario esta manera de vivir como cristianos? Primeramente les digo porque es exactamente lo que Cristo ha hecho contigo. Él conoce todos tus pecados. Los que haces abiertamente y tal vez otros los conocen. Y los que tienes guardados en tu mente, en tu corazón o en tu hogar o donde sea que te escondes. Y Él te perdona si lo pides a través de la confesión del pecado. Él es fiel y justo para perdonar al que se acerca a Él de esa manera humilde. Fíjense, cuando lo has vivido con Él, cuando estás consciente de tus pecados, entonces estás más dispuesto a compartir ese mismo amor con los que te rodean. Aguas, hermanos, porque fíjense lo que dice aquí. Y hacemos la pregunta, ¿por qué debemos tener esta disposición con alguno que es sorprendido en alguna falta? Porque lo que dice la última parte del versículo 1, piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Fíjense, está diciendo, cuídate, aguas, no seas que tú también eres sorprendido en alguna falta. Lo que está diciendo Pablo es, tal vez mañana puedes ser
Tú, el que eres sorprendido en una falta. Y como quisieras que te traten tus hermanos, tu familia. Bueno, como Él nos ha tratado. Así que hay que tener cuidado de no caer, porque es posible que seamos nosotros. Y aquí tenemos entonces, hermanos, un ejemplo en que con la misma medida que juzgamos, seremos juzgados. ¿No lo dice Jesús? No juzgues porque serán juzgados. Todo es importante, hermanos, que aceptamos que cada uno de nosotros podemos encontrarnos en la misma situación. Es mejor practicar lo que queremos que se practique, tratar a los que nos en la misma manera que queremos ser tratados, pero más importante, en la misma manera que Él nos ha tratado. ¿No es bueno el Señor? Es bueno el Señor. De lo que sabe, yo siempre lo he dicho, de lo que sabe de ti y todavía te ama. Si no diré yo eso, yo me debo sentar. Sobrelleven, versículo 2, ya estamos en el 2. Sobrelleven los unos las cargas de los demás. ¿Por qué? Porque así cumples así la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 3, porque el que se cree ser algo y no es nada, así mismo se engaña. Es porque llega el momento, hermanos, y vamos a terminar aquí en unos momentos, pero quiero pasar por esta parte para ya tenerlo hecho. Hay algunos que piensan y han pensado, yo soy demasiado importante para llevar las cargas de otras personas. La única manera que lo puedo decir es diciéndolo así. Es que no saben quién soy? Pablo lo puede haber dicho así. Yo creo que él tiene aquí una fórmula muy importante porque dice el versículo 4, así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respeto de sí mismo y no por otros. Es decir, que hay un tiempo que existe, hermanos, y puede ser en este momento que debemos ponernos a prueba. Debemos hacer una evaluación. Debemos vivir así realmente cada día. Señor, busque en mi corazón algún pecado, algún detalle el cual no te complace. Enséñame. El autoevaluación es sano. Mejor que tú mismo te hagas esa autoevaluación y que la iglesia aprenda o cree que es su responsabilidad de hacer una prueba de quién eres. Es mejor que tú con Dios, el Espíritu Santo, lleguen a un acuerdo de quién eres, dónde están tus debilidades y cómo debes vencerlos. Es interesante. Pablo no nos está diciendo que y no dice que no nos engañamos a nosotros mismos si no somos nada. Más bien dice que nos engañamos a nosotros mismos porque no somos nada. ¿No lo somos, hermanos? Quiero hacer una prueba con ustedes. Hay un dicho sabio que nos ayuda a determinar qué tan importantes somos.
Si metes el dedo en una cubeta de agua, sácalo y mira cuánto tarda en llenar el agujero. ¿Sí me comprenden? Que muchas veces creemos que somos insustituibles, creo que se dice. Ahí está la palabra, insustituibles, irreprensables, ¿no? No nos pueden reemplazar. Pero mete tu dedo en una cubeta de agua y ahí está, cuando lo sacas, mira cuánto tiempo tarda en llenar el hueco que estaba ahí. ¿Qué tan rápido será, hermanos? Pero yo soy muy importante. No más importante de amar a tu prójimo, no más importante de reconciliarte con tu hermano, tu hermana en Cristo, no más importante de que no puedes restaurar a alguien que ha sido sorprendido en una falta, porque el Señor lo ha hecho contigo. Si hacemos esto, si amamos de esta manera, se va a llenar tanto este lugar con gente atraída a Cristo, que vamos a tener que construir otro edificio. El amor de Cristo es la solución de todos nuestros pecados, de todos nuestros problemas relacionados con otros, en cómo tratamos a otros. Cuando tienes ese amor agape, el cual no busca intereses propios, pero se sacrifica incondicional al que ama, como Cristo lo hizo con nosotros. ¿Quieren ver milagros en sus vidas? Haz la prueba. Empieza a amar a la gente en una manera bíblica, como lo vemos aquí. Y eso cambiará vidas, como el amor de Cristo cambió nuestras vidas. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, gracias. Es importante que tengamos conocimiento de este amor de Cristo y que nunca lo olvidemos, porque es nuestro guía el resto de nuestras vidas. Señor, sabemos que hay cosas difíciles, hay ofensas, hay transgresiones, hay maltrato, hay problemas, Señor, muchas veces los unos con los otros. Pero enséñanos, Señor, y ayúdanos, Señor, vivir en esta forma que Pablo ha explicado y por qué. Porque se trata, Señor, más importante que nada, que tú seas glorificado y que otros vengan a conocer tu amor a través de lo que ven en nuestra vida. Queremos ser una iglesia de amor, Señor. Una iglesia de verdad. Una iglesia transformadora. Y lo pedimos, Señor, que nos ayudes y que ayudemos y que estemos dispuestos, Señor, a llevar esta carga para el Evangelio y para su extensión en esta comunidad, en esta ciudad, aquí en esa vecindad, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Ámense, hermanos. Verán los